¿Qué tal, Luis Alberto Iglesias? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Manu? Bueno, pues un auténtico placer estar contigo en esta defensa de la trinchera donde hablamos de dinero, donde hablamos de inversión y donde llevamos ya un par de programas hablando de activos inmobiliarios, de cómo monetizar tu vivienda al margen del alquiler tradicional. Ya hemos repasado las características básicas, las condiciones, las ventajas, los inconvenientes. Vamos a profundizar en esta materia. Bueno, porque monetizar el activo principal de los ahorradores españoles, que es la vivienda, pues no sale gratis, cuesta dinero. En el último programa pasamos muy por encima por los costes, vamos a enumerarlos ahora. Va a haber que pagar una tasación que es indispensable para calcular el valor del activo que queremos monetizar. Vamos a pagar comisiones seguramente a agencias inmobiliarias, a notarios, asesores independientes. Vamos a pagar comisiones bancarias o primas de seguros, intereses, cuando hay, por ejemplo, un producto como la hipoteca inversa, ahí va a haber una deuda con un interés que puede llegar, como decíamos en aquella sección anterior, a superar incluso el 6% anual compuesto, lo cual incrementa la deuda que luego habrá que saldar por parte de los herederos. Hay IBI, comunidad, en fin, los gastos asociados a una vivienda típicamente conocidos por todos, impuestos. Algunos productos de los que hablaremos a continuación pueden generar hechos imponibles, IRPF sobre plusvalías, aunque hay exenciones, como ya comentamos, para mayores de 65 años si la venta de la vivienda se transforma en renta vitalicia. Hay exenciones muy importantes. También habría que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados en ciertos contratos, plusvalía municipal, quizá, en transmisiones de la propiedad. Y también existen bonificaciones, reducciones, exenciones fiscales. En fin, que es un producto, es un proceso donde conviene asesorarse muy bien. No hay que ir, vamos, yo creo que sería el típico producto en que pagaría muy a gusto a un abogado o el tiempo para decirme cómo lo puedo hacer mejor, un asesor fiscal, ¿no? Vamos a ir por las vías de monetización previsional, perdón, de una vivienda más habituales. El informe del Instituto Santa Lucía, al que aludíamos hace unas semanas, clasifica en tres grandes categorías estas formas de monetizar la vivienda. La primera es la nuda propiedad. La nuda propiedad es una de las formas más utilizadas y crecientes, además, de la monetización previsional de la vivienda en España. Consiste en vender la propiedad del inmueble, lo que se conoce como nuda propiedad, pero conservando el derecho a vivir en él o incluso alquilarla durante toda la vida mediante el usufructo vitalicio. Es una solución muy, muy atractiva para personas mayores que no necesitan dejar en herencia el bien y que sin embargo quieren liquidez inmediata sin endeudarse. Importante esto, nuda propiedad, que es un mecanismo muy extendido en España por parte de muchos propietarios que venden de forma anticipada su vivienda con un descuento tal y como has comentado, Luis Alberto, pero con una característica esencial, y es que se mantienen como usufructuarios, pueden seguir viviendo en ella. La cuestión es que la venta de la nuda propiedad es una solución muy estable, no se incurre en deudas, es jurídicamente segura, se obtiene liquidez en la jubilación, que es lo que interesa al final, sin tener que dejar tu casa, que eso es muy importante para el jubilado además que pueda vivir solo, pero con la idea de que tú, bueno, pues renuncias a transmitir ese inmueble y te tienes que conformar con que lo que te van a dar va a ser seguramente menos de lo que tú pensarías que el mercado te va a pagar por esa vivienda si la vivieras, ¿de acuerdo? Aquí nadie da duros a peseta, lo que queremos es simplemente, de nuevo, complementar mis ingresos de la pensión. Esa es la clave, que estamos sentados sobre un cúmulo de ladrillos que valen un dinero y que me pueden permitir a mí vivir con bastante más holgura. Vamos a ver la fiscalidad de la nuda propiedad. ¿Qué tributa el vendedor de esta nuda propiedad? Pues bueno, hay una exención en el IRPF para mayores de 65 años. Si el vendedor tiene 65 años o más y vende su vivienda habitual, esa plusvalía que se genera está exenta de tributar en el IRPF. Importante esto, ¿eh? Muy importante. Esta exención se aplica aunque solo se venda la nuda propiedad y se conserve el usufructo. Y luego encima la ley no le obliga a reinvertir el importe obtenido de la venta en una renta vitalicia o en un otro producto. No, eso es dinero para tu uso y para tu complemento a la jubilación. Bueno, pues importante esto de a tener en cuenta porque lógicamente los impuestos suponen una carga muy sustancial. Hay algunas ventajas como esa exención fiscal en el IRPF que estás comentando, Luis Alberto, pero hay otras de las que no te libras ni de broma, como por ejemplo, efectivamente el impuesto plusvalías, que a veces supone un susto importante para todos aquellos que adquieren o venden una vivienda. Claro que sí. Bueno,
pues nuda propiedad, nudo propietario, usufructuario, palabras con las que conviene quedarse y de nuevo es una solución muy buena para quien quiera monetizar su vivienda viviendo en ella hasta el final de sus días. Es un producto, me parece a mí, muy conveniente. Infórmense porque puede venirles muy bien. El siguiente producto del que vamos a hablar, y quizá no acabemos de explicarlo hoy, sería la rehipoteca, o también conocida como hipoteca inversa. Es, de hecho, otro de los principales productos de monetización previsional de la vivienda y está diseñada para personas mayores, de nuevo, propietarias de la vivienda, que puedan obtener ingresos periódicos o una cantidad a tanto alzado sin perder la propiedad ni tampoco tener que abandonar su casa. La deuda que se acumule, de nuevo, esto es una hipoteca, aquí hay un préstamo con garantía hipotecaria, la vivienda, la deuda se acumula y se paga solo tras el fallecimiento del titular. Normalmente los herederos son los que se hacen cargo de esas deudas. Pero en este caso, claro, como toda hipoteca, si haces una hipoteca inversa, estás haciendo un préstamo, es un préstamo. Claro, y aquí tiene un poco de mala fama este tipo de productos porque es como que, ¿lo van a perder mis herederos? Bueno, lo van a tener que volver a comprar si lo quieren, Si lo ¿no? quieren, claro, Esa es si no, no. efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué es una hipoteca inversa? Es un préstamo garantizado por la vivienda habitual del titular. Ya hemos dicho, habitual significa que has vivido en ella por menos 3 años consecutivos, generalmente para personas de mayores de 65 años, que se recibe en forma de renta mensual, de pago único o mixto. Como vemos aquí, el importe del préstamo, tengo yo 3 formas de recibirlo: renta mensual, pago único, todo a tocateja, como se dijera, y mixto. La deuda, el capital más los intereses, como préstamo que hay intereses, no se devuelve en vida, sino al fallecimiento del prestatario, que es la persona que firma esta operación, ¿no? Para ver si te interesa, pues bueno, hay ventajas que, si te parece, Manu, ya vamos a comentar en la siguiente sección. Sí, nos quedamos con estas características básicas de la hipoteca inversa, pero ya hemos visto dos productos importantes. Por un lado, la nuda propiedad, que supone una venta anticipada del inmueble con la posibilidad de mantenerte como usufructuario, por lo tanto, seguir disfrutando del uso de tu vivienda con esas características fiscales, esas condiciones importantes a tener en cuenta y partiendo a la base de que te van a pagar mucho menos que el precio de mercado, como es lógico y normal. Y luego la hipoteca inversa o la rehipoteca, el poder hipotecar tu vivienda para, vivir y complementar esa pensión pública, pero no deja de ser un préstamo. Y ahora, a continuación, en el siguiente programa, si te parece, Luis Alberto, profundizaremos en las características y condiciones básicas de este producto que cada vez está más extendido y es más popular. Estaré encantado de hacerlo. Pues hasta la próxima.